del mal genio, de la reina de corazones y de sus guardias. Así que, muy decidida, contestó: ¿quién le tiene miedo a ustedes? No son más que unos naipes de una baraja. Entonces las cartas se enojaron muchísimo y brincaron por los aires sin parar y cayeron como un aguacero alrededor de Alicia. Entonces algunos le cayeron en la cara. Entonces Alicia despertó de su sueño alegre y feliz, y lo que le había caído en la cara eran unas hojas de un árbol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amiguitos, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver mi historia de Alicia en el País de las Maravillas 2.